Como decía un amigo mío y maestro, saludos cordiales. Hoy tengo la satisfacción de presentarles y charlar con uno de los hombres que más saben de los mayores, de los seniors, de sus problemas, de sus necesidades y de sus soluciones. Él es don Juan Fernández Palacios. Saludos cordiales también. Bienvenido a la sede de 65ymas.com. Y usted es director de del Centro de Investigaciones de Mafre, que no estoy seguro de pronunciarlo bien. Si lo pronuncia usted, quedará mucho mejor que yo. Sí, Egenomics. Egenomics. ¿En qué están ahora? Ahora mismo ustedes, creo que están terminando el mapa. Sí, mapa del talento senior, pero déjame, Fernando, primero que te agradezca, que os agradezca la invitación y que os diga que es un placer estar aquí para charlar de los seniors, de la economía senior y de toda la problemática que atañe a los seniors. Estamos terminando el cuarto mapa del talento senior. El mapa del talento senior, que es un trabajo en el que anualmente tratamos de radiografiar cuál es la implicación de los seniors en el mundo laboral. Cada año elegimos un tema de referencia. El año pasado hablamos, por ejemplo, de la colaboración intergeneracional, algo muy importante en el mercado laboral. Y este año el tema central va a ser la brecha de género. Hemos pedido y contado con la colaboración de Closing Gap, que es una asociación que aglutina a las empresas más importantes de nuestro país y que tiene por objeto precisamente eliminar lo antes posible la brecha de género. He leído un informe que yo no sé si es creíble o no, pero lo publica La Vanguardia. Dice que el cambio climático y la inacción ante el cambio climático está siendo terrible para la letalidad de los mayores. Y da un dato que sigo calificando, como ha dicho el Windecre, que es desde los años 90 a hoy aumentó la letalidad de los mayores por el cambio climático en un 167%. ¿Piensa como yo que no es muy creíble o está totalmente de acuerdo? Yo me lo creo. Yo creo que puede ser ese porcentaje de incremento de la letalidad por el cambio climático puede ser perfectamente real. No sé cómo lo ha calculado la Vanguardia, no he leído ese informe. Un informe internacional. Sí, pero tiene sentido, ¿no? Porque el calentamiento global, la subida de las temperaturas, las olas de calor, afecta muy especialmente a las personas vulnerables y dentro de este grupo pues están los mayores, ¿no? Los mayores de los seniors. Nosotros cuando hablamos de la generación senior y ponemos el foco en ese segmento de población, siempre aclaramos que estamos delimitando entre una edad de 55 y más años y 75 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho lo que es la actividad, la fase activa, la contribución e incluso, qué no decirlo, la actividad productiva de los seniors. ¿Por qué? Porque pensamos que es una generación que tiene un gran potencial, que no estamos aprovechando suficientemente y por eso nos gusta poner el foco con trabajos, por ejemplo, como el mapa de talento senior, en la importancia que tiene la participación de este colectivo en la actividad productiva. Pero efectivamente el cambio climático, el calentamiento global, afecta muy directamente y negativamente a los mayores de esta generación. Digamos que en presentación ante nuestros espectadores estamos hablando el día después de la enorme tragedia de Valencia y de Albacete. Muchos nos tememos que muchas de las víctimas sean precisamente gente mayor, sí, que es la más indefensa en estas situaciones. ¿Usted lo teme también? Yo lo temo porque datos. Claro, porque a lo que son la debilidad física propia de la ancianidad, de los más mayores, hay que añadir otro aspecto muy importante con el que nosotros tratamos de luchar, que es el de la soledad y la soledad no deseada. El problema de
de muchas personas mayores o muy mayores no es solamente que tengan menos capacidad física, yo sé, para salir corriendo, para subirse a algún sitio ante una situación como la de la Dana, ¿no? Sino que están solas. Están solas y eso pues te aboca a una indefensión todavía mayor ante tragedias como esta. Vamos a ver, hay una pregunta clásica en este tipo de conversaciones, clásica al menos para nosotros, que es la siguiente. Está claro que vivimos mucho más. La cuestión es si también vivimos mejor. La respuesta es afirmativa. No solamente vivimos más, sino que vivimos con mejor calidad de vida, en condiciones físicas y mentales. Y eso yo creo que es una evidencia que no se nos escapa a nadie. Yo lo veo, los fines de semana, si sales por el campo a montar en bicicleta, por ejemplo, yo la gente con la que me cruzo, todos tienen canas, es decir, son personas que han descubierto las bondades del ejercicio físico, la necesidad de apostar por un envejecimiento saludable y hacen algo que antes no se hacía. Yo recuerdo a mis padres y a mis abuelos, pues oye, con 60 o menos años, pues eran personas ya en una actitud, vamos a decir, sedentaria y si me apuras, pasiva. Yo no veo esto en la gente, bueno, en los seniors de hoy en día, ¿no? No lo veo en ti, no lo veo en mí y en mucha de la gente que nos rodean, ¿no? Oye, la casuística es inmensa y sigue habiendo personas pues que no están en esas buenas condiciones, pero yo diría que estadísticamente hablando, la generalidad de las personas que hoy tienen 60, 65, 70 y más años están en mucho mejores condiciones que las que se tenían hace unas décadas. Me ha preocupado una cosa. Sitúa usted el sector senior entre los 55 y los 75. Yo tengo 67. Quedo fuera del sector senior ya que soy un desecho. No. Hay que pensar siempre en términos de medias, en términos estadísticos. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de los seniors a partir de los 55? Hay otras instituciones y otros organismos que hablan a partir de los 50, otros de los 60. Nosotros hemos elegido 55 años porque, de acuerdo con las estadísticas de la Unión Europea, según Eurostat, 55 años es por término medio, o era por lo menos cuando nosotros creamos el Centro de Investigación y Genomics en Fundación Mafre de hace 4 años, era la edad en la que por término medio comienza la transición entre actividad y retiro en la Unión Europea, de acuerdo con Eurostat. Y 75 años como límite por arriba es porque también en media es la edad en la que la población en Europa se mantiene con salud, es decir, sin discapacidades limitantes. Insisto, son medias. Puede haber personas con 70 años y con problemas de discapacidad y otros, muchos, cada vez más con 80 y más, que se valen perfectamente por sí mismos. Esa es la razón por la que nosotros nos enfocamos ahí. Con 77 años, perfectamente. Hay otro dato del cual se habla más, y es que lo importante en la vitalidad de las personas no es la edad cronológica, es la edad biológica. Y uno puede tener, según el calendario, 77 años y tener una vitalidad y unas condiciones pues, equivalente a 67, por decir. Bueno, gracias por la esperanza que me da. Según el tercer monitor de empresas de la economía senior del centro que usted dirige, los mayores de 55 años suponen el 26%, creo recordar, de los empleados. Sí, en este país. Si es así, no está tan mal como decimos respecto a la posibilidad de trabajo de los mayores de 55, donde empieza en el sector senior. Sí, claro. Bueno, hay una
una realidad incontestable y una evidencia demográfica, que es que cada vez más personas tienen más de 55 años en España en particular y en todos los países también. Sí, todavía no hemos empezado a descumplir. Claro, efectivamente. Ya todo llegará. Mayores de 55 años en España hay más de 16 millones de personas. 1 de cada 3 personas tienen más de 55 años en nuestro país. Esto obviamente se traspasa al mundo de las empresas. O sea, no puede haber empresas que tengan solo jóvenes porque no hay suficientes, ¿no? Entonces, de forma natural, digamos que la importancia y el peso relativo de los mayores de 55, de los seniors en las empresas, va creciendo. Ahora bien, eso no quita que todavía subsistan dentro de las organizaciones empresariales e incluso de las administraciones públicas lo que nosotros llamamos edadismo, es decir, discriminación por edad. Personas a las cuales no se brindan todas las oportunidades que merecerían solo porque han cumplido ya 50 o 55 años. Esto es un problema que está puesto de manifiesto y que nosotros hablamos mucho de él también porque creemos que hay que concienciar a la sociedad para poner freno a esa brecha de edad, ¿no? Y eso pasa por eliminar esa discriminación dentro de las empresas. ¿En qué se manifiesta esa discriminación? Pues, por ejemplo, en los aspectos formativos, ¿no? Empresas que, de alguna manera, apartan de la formación a los mayores de 50 a 55 años porque interpretan, en una visión un tanto corta de miras, desde mi punto de vista, interpretan que no van a tener tiempo de rentabilizar esa inversión. Una persona con 50 o 55 años tiene un horizonte todavía de actividad suficiente como para compensar, que a la empresa le compense invertir en formación. Ese es un poco... Si es usted demasiado buena gente con los empresarios, porque algunos pensamos, sin duda, sin conocimiento suficiente y desde luego sin el conocimiento que usted tiene, que hay algo económico. Es decir, el ciudadano, el empleado de 55 años, cuesta más caro que el chaval de 22 que se emplea por primera vez. Claro, si a cambio de ese pobre dinero estamos despreciando la experiencia, se le está haciendo mucho daño a este país. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, las personas que han cumplido cierta edad dentro de la empresa, pues son más caras, tienen un coste mayor. Y eso precisamente es lo que hace que muchas empresas, cuando necesitan reestructurarse, empiecen, digamos, a aplicar la reestructuración por las edades más altas, no por una cuestión de discriminación pura de los mayores, sino porque les resulta económicamente más beneficioso. Es, como digo, un poco una política un tanto corta de miras por lo que apuntas, ¿no? Por el hecho de que una persona que se va de una empresa con 55 o 60 años se está llevando una experiencia, unos conocimientos, un oficio, una capacidad de compromiso que todavía no tienen las personas más jóvenes. Es cierto que aquí el marco normativo tiene que ayudar también. ¿En qué sentido? En el sentido de que una persona con 60 o 65 años quizá es demasiado cara para la empresa y además ella misma puede necesitar o puede querer reducir la intensidad de su dedicación laboral. Lo que hay que propiciar son fórmulas flexibles que permitan que esa transición de la que hablamos entre la actividad y el retiro se pueda hacer de forma progresiva, adaptada a las necesidades y a las preferencias, a la situación personal y familiar de cada trabajador. Y de esa manera seguramente aparecerán soluciones intermedias que no sean el contar 100% con ese trabajador o
prescindir totalmente de él, sino contar con él durante un tiempo y a lo mejor durante una jornada parcial, que además permitirá que ese conocimiento, esa experiencia se transmitan a las generaciones jóvenes, ¿no? Nos sitúa usted en la conversación en un punto muy de actualidad en este tiempo, que es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo. Le pido primero su opinión al respecto, todo lo concreta que pueda y clara. Mi opinión es que debería facilitarse en mucha mayor medida que hoy tenemos la compatibilidad entre pensión y trabajo. Es decir, el que una persona jubilada pueda generar y pueda obtener ingresos de su actividad. Una persona que se jubila con su edad empieza a cobrar la pensión que le corresponda el 100%. El hecho de que trabaje significa que va a consumir, va a pagar impuestos, el IVA, va a pagar el IRPF, va a cotizar seguramente al sistema público de pensiones y en ese sentido no perjudica en nada al sistema el hecho de que esta persona siga generando ingresos, aunque esté cobrando su pensión. De manera que yo creo que hay que avanzar en esa compatibilidad. Por lo que yo he oído, parece que el gobierno y los agentes sociales están por esa labor, están por la labor de hacer más fácil la compatibilidad. Y para eso hay que desterrar un prejuicio que todavía subsiste, sorprendentemente, en muchas personas, y que es el que dice que los mayores tienen que jubilarse, tienen que retirarse, porque hay que dejar espacio para los jóvenes. Algo de eso apuntó el Banco de España, nada menos. Sí. En un informe reciente. Pues no lo comparto. Las evidencias que tenemos, incluso de otros países comparables con España, es que cuanto mayor es el ratio de actividad, la tasa de actividad de los mayores, mayor crece el PIB, más crece el PIB y por tanto más empleo se crea para todo el mundo, para los seniors y para los jóvenes. Sí, uno de sus, me parece que era un artículo suyo, bueno, decía que si llegásemos al nivel de compatibilidad que tiene Suecia, por ejemplo, nuestro PIB crecería un 10%. Correcto. Sí, es correcto. Es así, este es un dato que yo saqué de un estudio que hace una consultora muy importante y que se llama el Golden Age Index, donde mide precisamente, compara las tasas de actividad de los mayores de 55 años en todos los países. El último estudio incluye todos los países de la OCDE y donde aparece justamente ese dato. Es una estimación que dice que si España alcanzara el nivel en cuanto a tasa de actividad de los mayores de 55 años de Suecia, nuestro PIB crecería un 10%, y si alcanzáramos el de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es verdad que está en las antípodas, pero no es muy diferente de España en términos económicos, si alcanzáramos ese nivel, el PIB crecería un 15%. 15%. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, claro. Ese es el coste de oportunidad que estamos sufriendo por no tener unas tasas de actividad más altas. Quiero aclarar, porque este es un dato que a veces se malinterpreta. Lo que nosotros propugnamos no es que todo el mundo tenga que trabajar más años, no. Lo que propugnamos es que se flexibilice la jubilación, de manera que cada vez más el paso a la jubilación sea una decisión personal, y como decía, en función de las necesidades, preferencias y situación particular y familiar de cada persona, y que no venga impuesta por otros factores. La flexibilidad a lo mejor era un método para evitar una nueva desigualdad. A lo mejor estoy equivocado, como en casi todo, pero yo pienso que hay trabajos donde se puede trabajar sin problema hasta los 70 o lo que sea, y hay trabajos donde se tiene que jubilar uno antes de. Entonces, los que tienen facilidad para prolongar
tienen más facilidad para sentirse ricos y actuar como ricos que los otros, con lo cual agudizamos las diferencias. ¿Es así o...? Sí, pues sí, claro, claro. Esa diferencia hoy día es lo que hay. O sea, quien prolonga, en otro de nuestros trabajos, el Barómetro del Consumidor Senior, que publicaremos en diciembre, la quinta edición, preguntamos a los encuestados, una encuesta amplia que hacemos entre todos los mayores de 55 años, preguntamos si estarían dispuestos a seguir trabajando, si les gustaría trabajar más. Solamente un 20% nos dice que estarían dispuestos. Pero si nos centramos en los niveles de estudio más altos, ese 20% sube a un 29%. Es decir, trabajos menos exigentes desde el punto de vista físico dan más margen para poder ampliar. Por eso, nosotros pensamos que jubilaciones generales a una edad concreta no es lo más inteligente, porque depende de los sectores y como muy bien apuntas, hay sectores, hay actividades donde no tiene sentido incluso alargar el trabajo hasta la edad general, hasta los 65, 67 años, sino que hay que buscar soluciones antes. De eso se tienen que ocupar también los poderes públicos. Claro, evidentemente. Estamos situados ya inevitablemente en el ámbito de las pensiones, tema ante el cual yo me quito el sombrero ante tu sabiduría. Nos está llegando la mundial, es decir, los antiguos miembros de la generación del baby boom están ya en edad de jubilación. Lo jorobado es que llegan muchos a la jubilación y los ya jubilados no se mueren, duran más, con lo cual, ¿estamos ante una bomba o no? Estamos ante un reto, que es hacer sostenible este sistema para que no solamente cobremos pensión los que ya estamos ahí, sino que la puedan cobrar nuestros hijos y, si es posible, nuestros nietos. Esto significa que hay que adaptar un sistema que se diseñó en un momento muy distinto desde el punto de vista social y económico y desde el punto de vista de esperanza de vida. Estamos hablando de un sistema que se diseñó para pagar por término medio pensiones 10 años, desde los 65 hasta los 75, que era hace unas décadas la esperanza de vida de una persona con 65 años. Hoy, la esperanza de vida de una persona con 65 años, combinada mujer-hombre, estamos hablando de 19, 20 años. Es decir, hay que pagar el doble de pensiones. Con lo cual, el sistema necesita ajustes. Y esos ajustes se han hecho algunos. Si nos atenemos a las proyecciones de instituciones como el Banco de España o como la propia AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, son no suficientes. Habrá que probablemente hacer más. Ojalá no fueran necesarios, ojalá se cumplieran las previsiones más optimistas en cuanto a crecimiento de la economía, aumento del PIB, tasa de inflación, que hicieran innecesario tocar el sistema, pero por prudencia deberíamos no aferrarnos al escenario optimista, sino contemplar otros. Y ahí pues hay que introducir ajustes y conviene hacerlos cuanto antes, porque el sistema tiene mucha inercia. Es decir, una vez que las personas que se van jubilando empiezan a cobrar su pensión, pues eso eso ya no se puede tocar, ni se debe tocar, ¿no? Ni se debe tocar. Entonces, yo diría, luchemos por hacer este sistema público de pensiones, que es uno de los pilares más importantes de nuestro estado de bienestar y que nadie discute en nuestro país sobre su necesidad. Luchemos porque sea sostenible, porque dure décadas, para que no solamente los que estamos ya ahí, sino todos los que vienen detrás puedan seguir disfrutando
de este gran logro de nuestro país y de los países de nuestro entorno. Interpreto tus palabras como una llamada al gobierno, a los gobiernos autonómicos, a las empresas y a los ciudadanos en general. Desde luego. Y solo puedo decir ante ellas que Dios le oiga. Dios le oiga. Una última cuestión que a mí personalmente me inquieta un poquito, pero no mucho, pero un poquito sí. Revisaba el organigrama del gobierno, de la administración del Estado. No hay ningún sitio donde aparezca la palabra mayor. Hay un ministerio que además se considera a sí mismo y se le agradece, que es como Ministerio de las Personas, que es el ministerio de Emma Sáenz, pero que nadie ponga la palabra mayor en el título de una dirección general, de una Secretaría de Estado o de un ministerio, a mí me deprime bastante. Me da la impresión de que no quieren saber nada de nosotros. Nos atienden porque no tienen más narices. ¿A usted le suena tan mal como a mí o no? Aquí es que estamos predicando, yo personalmente estoy predicando una necesidad de un ministerio del mayor, que se llame así, porque si no, unas responsabilidades de uno, otras de otro, la casa sin barrer y los problemas sin afrontar. Es mi juicio. Yo creo que tiene sentido lo que planteas. El envejecimiento poblacional es un fenómeno transversal. Yo suelo decir que junto con el cambio climático y con la revolución digital, con la evolución tecnológica, es uno de los grandes fenómenos que va a reconfigurar nuestra sociedad y eso creo que admite poca discusión. Por tanto, merece mucho la pena que se preste atención a este fenómeno y se gestione adecuadamente para evitar, primero, situaciones de discriminación, que hemos dicho, porque no son justas y porque además no son inteligentes. Nuestras sociedades, España en particular, necesita aprovechar el potencial de esta gente que quiera y pueda seguir contribuyendo. Y por tanto, el fenómeno se tiene que gestionar en esa dirección para aprovechar el potencial. No desde un punto de vista paternalista. Es decir, eso es de lo que yo prefiero huir, no hablar del Ministerio Mayor como el ministerio que se ocupe de estas personas, en fin, que por ser vulnerables necesitan la ayuda de otros. No, eso por supuesto se da por hecho, eso no admite discusión tampoco. Lo que quiero es que los poderes públicos se ocupen de aprovechar la oportunidad que deriva de ese colectivo de personas capacitadas, formadas, comprometidas y con ganas de seguir contribuyendo. Hermoso mensaje, don Juan. Quería agradecerle su presencia, quería agradecerle la sabiduría que cada vez que viene aquí nos presta generosamente y espero que vuelva próximamente, quizá cuando el estudio que están realizando en este momento se haga público. Pues muchas gracias, Fernando, y encantado de estar aquí, como siempre, contigo y con 65 y más. Muchas gracias.